Dice la Escritura: pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Dice que nosotros vivimos por el espíritu, o sea que vivimos para el hombre espiritual, vivimos para el hombre que va a vivir la eternidad. Pero dice que para que nosotros podamos acercarnos a Dios, nos debemos acercar en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que las obras de la carne y los deseos del cuerpo deben de quedar a un lado para podernos acercar a Dios, porque dice que los que le adoran en espíritu y en verdad han de adorarle. Y para nosotros vivir en el espíritu necesitamos acercarnos a Dios, y para acercarnos a Dios necesitamos hacerlo desde nuestro hombre interior. Para eso las obras deben de ser para el hombre interior y del hombre interior, por lo cual el Señor dijo que todas nuestras obras debían de ser entregadas a Él, lo que quiere decir que las obras del hombre para sí mismo son. El que trabaja para sí mismo vive, pero no trabajamos para nosotros mismos, sino para Cristo, porque dice que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si vivimos para el Señor, entonces entregamos a Él todas nuestras obras, para que ahora las obras sean las de Él. Y las obras que nosotros hacemos con este cuerpo son las obras del Señor, por lo cual dijo el apóstol que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió a sí mismo por mí. Por tanto, las obras que ahora hacemos las vivimos conforme al hombre interior, conforme a la voluntad de Dios, conforme al Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Y el cuerpo dice que está muerto a causa del pecado. ¿Qué quiere decir que el cuerpo esté muerto? Que el cuerpo esté muerto no quiere decir que esté literalmente muerto, como que no se pueda mover, como cuando un cuerpo muere y expira. No, sino que se refiere al cuerpo que actúa para una obra determinada. El cuerpo que actúa para el pecado está muerto para la acción del pecado. Quiere decir que el cuerpo que actúa para el pecado ya no tiene el ánimo del hombre interior, porque ese hombre interior vive para Cristo, vive para lo espiritual, y ya no tiene el ánimo desde el hombre interior para ejecutar las obras del pecado. Pero no solamente las obras que son del pecado, hablando de una manera general, como el pecado que es conocido como pecado socialmente o entre la cristiandad, sino que el cuerpo está muerto para todas las obras seculares, para todas las obras que no son de provecho para el hombre espiritual. El cuerpo está muerto para ejecutar las obras del deseo carnal, del deseo del pensamiento, por lo cual dice también que ya no andemos conforme a los deseos de nuestros pensamientos ni a la carne, para que el tiempo que vivamos, que nos reste en la tierra, vivamos conforme al Hijo de Dios. Entonces, para eso necesitamos hacer morir las obras del cuerpo, necesitamos hacer morir aquellos deseos del corazón para que las obras del cuerpo no se ejecuten. Cuando el hombre hace morir dentro de sí los deseos del corazón, entonces las obras del cuerpo que son para las cosas seculares no se llevan a cabo, no se ejecutan. Y por eso es que el hombre que es fuerte para las cosas espirituales es débil para las cosas seculares, para las cosas del hombre terrenal y carnal, para las cosas del hombre natural. Esta es la debilidad del que es fuerte en lo espiritual. El que es fuerte en lo espiritual es débil para otras cosas, pero el que es fuerte para las cosas seculares es débil para las cosas espirituales. Y esto es estar muerto en el cuerpo para las cosas seculares. ¿Por qué? Porque estamos vivos para el Señor, pero muertos para hacer las obras del hombre natural. Vivos para Él y muertos para nosotros mismos. Por lo cual entonces la escritura se cumple donde dice: si vivimos para el Señor vivimos, y si vivimos para el Señor, ya el cuerpo no ejecuta las obras de nosotros mismos para las acciones seculares. Entonces las cosas que se hacen son netamente para el Señor, y se cumple también lo que dice: si lo que vivimos ahora lo vivimos conforme al Hijo de Dios, el cual murió y resucitó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces este hombre, el que vive para el Espíritu, es ágil, es diestro para ejecutar las obras espirituales. Por eso que dice: vosotros sois fuertes en Cristo Jesús. Es fuerte, es diestro, es hábil y es ágil para ejecutar las obras espirituales. Y por lo cual dice: correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, correrán para lo espiritual,
correrán para lo eterno, correrán para trabajar para Dios y no se cansarán, caminarán para las obras del trabajo de Dios y no se fatigarán. ¿Qué quiere decir? No va a haber fatiga espiritual aunque el cuerpo sienta la fatiga. No va a haber desmayo espiritual aunque el cuerpo sienta la fatiga. ¿Y por qué? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque estos son los que son fuertes para las obras espirituales, fuertes para buscar a Dios en oración, en lectura de su palabra, para estar atentos a su voz, concentrándose en su corazón, atentos continuamente a su voz para la comunión continua con Él, fuerte para el ejercicio de la predicación, de la enseñanza, de la administración, fuerte para el ejercicio espiritual y dispuesto siempre el espíritu para el ejercicio espiritual. Pero cuando el hombre, su mente, su corazón, sus pensamientos están en cosas seculares, no puede ser fuerte para el ejercicio espiritual, sino que su fortaleza en lo espiritual se ve debilitada, porque ninguno puede servir a dos señores. Amará a uno y menospreciará al otro, o estimará a uno y aborrecerá al otro, como el Señor lo dijo. Y así de la misma manera, ninguno puede servir al espíritu y a la carne al mismo tiempo. El hombre que es muy diestro, muy hábil, muy ágil para las cosas seculares, pierde su fortaleza para las cosas espirituales, pierde sus destrezas para las cosas espirituales. Es muy ágil y es muy rápido para resolver problemas de documentación, problemas gubernamentales, problemas económicos, problemas familiares, problemas sociales. Es muy ágil y es muy hábil para esas cosas. Hablando del creyente, porque el mundo es mundo y no entiende nada de las cosas espirituales, pero hablando del creyente. Pero sin embargo, para las cosas espirituales es débil, por lo cual el Señor dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán dadas por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se enfoca, la mente se enfoca en lo secular, en aquello que realmente no es tan necesario y que va un poco más incluso de lo necesario, entonces el espíritu se siente debilitado, porque la disposición no es 100% para lo espiritual, sino que la disposición está compartida. La disposición es un poco para lo espiritual y otra cantidad para aquello que es secular. Y por eso es que el Señor dijo que no nos preocupemos por nada de eso, porque la preocupación por aquellas cosas debilitan al hombre interior, debilitan al hombre espiritual, debilitan al hombre que habita la eternidad, debilitan la disposición, hacen que desmaye la disposición para el ejercicio espiritual. Y por eso es que el día de mañana no debe de causar afán a ninguno de los creyentes. Por eso también el Señor enfatizó y dijo: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Baste a cada día su propio mal. Cuando la mente está preocupada en las cosas seculares, en las cosas que van a acontecer, en las cosas del cuerpo, en lo que tengo que resolver, en lo que tengo que trabajar, en lo que tengo que buscar, y en todas estas cosas, la mente no puede estar atenta a las cosas espirituales. El Señor dijo: bienaventurado el hombre que me escucha velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Este es el bienaventurado, que está atento todo el tiempo a la voz del Señor. Los postes de la puerta del Señor son las puertas del corazón, porque Él va a hablar al hombre espiritual. Cuando el hombre espiritual está atento a esa voz para ver lo que el Señor le va a decir, para ver lo que el Señor le va a hablar, y está atento en su palabra, y está atento a través de la oración, y está atento con su mente concentrada en el Señor, porque así es que el Señor habla y el hombre interior lo escucha. Entonces ese hombre puede recibir la voz de Dios, pero para esa atención se necesita desconcentrar del resto de las cosas, porque el resto de las cosas no podrán dejar que este hombre esté atento continuamente a la voz del que habla, esté atento a la palabra profética más segura, que es esa voz que nos aclara todas las cosas, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque leer la escritura sin escuchar la voz del Señor que me las explique, y solamente por la interpretación, me lleva al error. Pero estando atento a la administración del Señor, a la revelación que me va a dar, a la voz que el Señor me va a hablar en mi interior, entonces yo puedo escuchar el corazón de Dios, entender el corazón de Dios. Pero para eso mi mente debe de estar limpia. Dice así: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo,
Y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo incluye todo. ¿Qué quiere decir? Apresar los pensamientos, apresar las preocupaciones, apresar todo lo que turba la mente. Y por lo que dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? El afán es algo que se ejecuta en el cuerpo, pero que comienza en la mente. Las obras del cuerpo son las que santifican o las que hacen inmundo el cuerpo. El Señor dice que Él nos santificará. Su mismo espíritu nos santificará todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. La santificación del cuerpo no es una limpieza física. La santificación del cuerpo no es un atuendo. La santificación del cuerpo es hacernos hacer todas las obras espirituales según su perfecta voluntad que salen de su corazón y que nos ministra, y hacernos que estemos dispuestos siempre a hacer esas obras. Esta es la santificación del cuerpo, y para eso el cuerpo debe estar dispuesto conforme a la mente espiritual. La mente espiritual siempre está atenta al ejercicio que el cuerpo va a hacer conforme a lo espiritual, pero cuando la mente está turbada por las preocupaciones sociales, por las preocupaciones familiares, por las preocupaciones económicas, por las preocupaciones de toda índole que se apartan de lo espiritual, por las preocupaciones de política, de noticias, lo que ocurrió en un país, lo que ocurrió en otro país, por lo que vendrá, por lo que no vendrá, por el hambre, por la necesidad, por no otra cosa. Cuando la mente está ocupada en estas cosas, la mente no puede concentrarse en lo espiritual, y está vivo para el hombre natural. Está vivo en el cuerpo, pero su hombre espiritual está muerto. Si dice que nuestro hombre espiritual vive, pero el cuerpo muere a causa de la justicia, entonces igual es a la inversa. Si nuestro hombre espiritual no está totalmente despierto a lo espiritual, sino que está turbado con cosas seculares, entonces el cuerpo no muere a causa de la justicia, sino que el cuerpo, para lo secular, para aquello que es terrenal, el cuerpo está vivo, pero el espíritu está muerto o está muriendo. Porque cuando el cuerpo está vivo para lo secular, él es ágil para todas las cosas seculares, para todas sus ocupaciones que necesita, pero es débil para lo espiritual. Y por eso el cuerpo está muerto a causa de la justicia. Pero cuando eso es así, el espíritu vive. Pero cuando el cuerpo está vivo, o sea, está despierto, está dispuesto, tiene el ánimo pronto, tiene el ánimo para ir a resolver problemas, para ir a hacer rápidamente lo que necesita hacer según dice. Pero se olvida de la escritura cuando dice que no nos afanemos por lo que comeremos, ni por qué vestiremos, porque ni por ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas, porque esas son las oraciones de los gentiles, por todas estas cosas. Y esas son las acciones de los gentiles. ¿Cuáles son los gentiles? Los que no conocen a Dios. No se refiere a judío, ni se refiere a gentil que no sea israelita, porque ya no es judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer, ni hay bárbaro ni excita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, los creyentes verdaderos. Este es Israel. Entonces el gentil es aquel que no es de este cuerpo de Cristo porque no cree, porque no tiene fe y porque no se ha arrepentido de sus pecados. Pero ese es el pensamiento del gentil, el pensamiento para lo secular. Él está vivo, su cuerpo está dispuesto para todo lo secular, pero para lo espiritual está muerto completamente. Así también es el creyente, porque no lo hace creyente verdadero solamente porque vaya a una congregación, ni porque sea miembro de una iglesia, ni porque predique, ni porque tenga un pastorado o el llamado que tenga, que normalmente, mayormente, acontece que son llamados de los hombres cuando la persona vive de esta manera. Entonces, las cosas espirituales requieren de una completa atención. El Señor lo dijo, cuando Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas en la casa, sirviéndole al Señor, y María estaba postrada a sus pies, el Señor le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una, dice, es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. Una es necesaria. Todo aquello que se busca, más de lo necesario, aquello es para hacer debilitar al hombre interior, al hombre espiritual, y para hacer vivir el cuerpo que debe de estar muerto. La acción para lo secular, la acción para lo terrenal debe de estar muerta. Y cuando la acción para lo terrenal está muerta, la acción para lo espiritual está viva. Ese es el ejemplo clásico y claro de Marta y de María. Ella pensaba que no estaba haciendo ningún mal, sino que estaba haciendo un bien, pero estaba equivocada. Por eso es que la Escritura enfatiza y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque cuando el hombre se enfoca en lo que es más de esto, el hombre
pierde su mirada, el hombre pierde el enfoque y el hombre se dispone a lo secular, a lo que realmente es más de lo necesario, pero el espíritu muere. Porque se dispone a buscar lo que realmente no necesita y que Dios prometió que se lo daría por añadidura. Si él se enfocaba en lo espiritual. Y este es el hombre vivo y este es el hombre muerto. Vivo para el espíritu, vivo para Dios, pero muerto para la carne y para lo secular y para lo terrenal. O muerto para Dios, pero vivo para lo terrenal. Pero para los creyentes verdaderos, el cuerpo está muerto a causa de la justicia, pero el espíritu vive por causa del Señor. Amén. Gloria a Dios.